Bendiciones de parte de la Iglesia Cristiana Montetabor, los saludamos y deseamos que el Señor les dé la paz que todos necesitamos para seguir adelante en este 2020, en este año tan diferente. Hoy miércoles quiero enfatizar en lo importante que es conocer el carácter de nuestro Dios, como lo he dicho en otras ocasiones, a través de su palabra. Nos narra su palabra en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 24, que Jesús llegaba a Capernaum, una ciudad, y estaba con sus discípulos, y se llegaron a él, se acercaron los cobradores del impuesto del templo, y sucedió lo siguiente. Vamos a leer rápidamente el versículo 24, 25 y 26, y aquí Jesús da una tremenda enseñanza en cuanto a ese punto de los impuestos que había que dar en el templo, pero ese no es el tema de hoy. El Señor quiere enfatizar otro punto bien importante también. Dice el versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, era un valor económico, y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, versículo 25, sí. Y al entrar él en casa, está hablando de Jesús, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Allí hay una tremenda enseñanza, pero quiero enfatizar lo que sucedió en el versículo 27. La situación era que Jesús, Pedro y sus discípulos debían cancelar un impuesto al templo. Y no era mucho, eran 2 dracmas. Y en el versículo 27... Jesucristo le dice a Pedro: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero era una moneda equivalente a 4 dracmas, o sea, lo que debía pagar Jesucristo y lo que debía pagar Pedro. Dice: tómalo y dáselo por mí y por ti. Pero interesante, el énfasis hoy en esta corta reflexión es que Jesucristo les dice, para pagar 4 dracmas, miren todo lo que le dice a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo, toma el primer pez, tómalo en tus manos, ábrele la boca, hallarás un estatero que son 4 dracmas, y ves y paga eso por ti y por mí. El énfasis hoy, pero ¿por qué Jesús lo hizo de esa forma? Quizás porque no lo sacó de su bolsillo y ya. ¿Por qué no se lo prestó a alguien y ya? ¿Por qué no dijo que después los cancelaba y ya? ¿Por qué todo este proceso de enviar a Pedro al mar, a sacarle el primer pez, abrirle la boca, sacar el dinero y traerlo? ¿Por qué Dios? Jesucristo es Dios, hace así las cosas. Y hace un tiempo, compartiendo esto en la iglesia, veíamos esa característica de nuestro Dios. Realmente la respuesta es que Dios muchas veces nos pide que hagamos o hablemos cosas que muchas veces para nosotros no tienen sentido, o creemos que puede haber una forma mejor. Pero yo te digo hoy que no hay nada mejor que hacer las cosas como Dios dice que las hagamos, aunque se vean extrañas y quizás más largas y complicadas. Recordemos las vueltas que Dios envió dar a Jericó para que cayeran sus muros. Recuerden las 7 zambullidas que Dios ordenó a través de su profeta que diera aquel militar Naamán. ¿Por qué Dios hace así las cosas? Bueno, la respuesta dice que Dios quiere que dependas de lo que Él dice, no de lo que tú y yo pensamos. Recuerden que su voluntad es perfecta y agradable. Si tenemos que hacer lo que Pedro hizo por obediencia a Jesús, hagámoslo sencillamente. Y la obediencia a Él nos traerá bendiciones para nosotros. Si este 2020 ha colocado metas, retos y situaciones que nos han llevado a pensamientos y a situaciones de conflicto, realmente pasémonos, dependamos del Señor y hagamos sencillamente lo que Él nos dice que hagamos a través de su palabra, y la bendición llegará. Sus caminos y sus pensamientos a veces no son nuestros caminos y nuestros pensamientos, pero Él es Dios creador. Sigámoslo a Él y obedezcámoslo a Él. Bendiciones. Dios los guarde.